La Biblia con sus secciones básicas, la ley, los profetas y los escritos es la historia de la salvación de la humanidad. El Antiguo Testamento es la gran experiencia de fe del pueblo de Israel desde sus orígenes, o sea, desde la creación del mundo, hasta la época previa a la llegada del Mesías cristiano, Jesús de Nazaret. El contenido podrá variar en su adaptación y traducciones, pero es el mismo para todos los países y desde todos los tiempos. La Biblia, sea grande o pequeña, gruesa o delgada, de borde dorado, sencillo, es la misma. Es decir, el contenido de la Biblia es el mismo aquí, en Francia, Inglaterra, Israel o donde se quiera. Lo que varía es el idioma, la traducción, pero el contenido original se ha preservado por años y no se le puede añadir. Así usted quiera añadir un libro, un capítulo, no se le puede anexar completamente nada porque la Biblia es única y a la palabra de Dios no hay nada que anexarle. Hoy en día nos podemos estudiar la palabra de Dios con un acercamiento canónico, es decir, que podemos tomar prioritariamente en consideración para su análisis, los temas, el orden y los asuntos de las Sagradas Escrituras como un todo. La palabra de Dios se fue recopilando en el tiempo, desde que sucedieron los hechos que allí se narran hasta nuestros días. Estamos diciendo que la Biblia que leyó nuestro Señor Jesucristo contenía acontecimientos antes de su vida, desde que la humanidad empezó a tomar conciencia de que había que preservar para las generaciones futuras lo que se estaba viviendo y lo que se tenía que enseñar acerca de Dios. De manera que ya antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento se había vivido todos los hechos del Génesis, del Éxodo, es decir, la creación de la humanidad, luego la salida de la tierra donde se vivía para una tierra que era llamada la tierra prometida, la que Dios había prometido a su pueblo. Todos estos acontecimientos se fueron recopilando en libros que se fueron juntando y que ya para el año 70 ya teníamos una Biblia desde el idioma hebreo, los originales, y el arameo, hacia una traducción al griego. La Biblia de los años 70, la Septuaginta, es una de las más antiguas y más originales, pero ya en el idioma griego. Y no todos los libros que debieran hacer parte de la Biblia están en la Biblia, sobre todo los originales de esa época. Se habla inclusive en la misma palabra de Dios de libros que desaparecieron, que no se tienen los textos recopilados originales, como el libro del justo. La Biblia no incluye todos los libros que se produjeron en esa época. Existieron libros que hoy en día no poseemos, y libros que fueron incorporados por la Iglesia, especialmente el Nuevo Testamento. 27 libros que son una nueva perspectiva de la vida y una experiencia religiosa fundamentada en las enseñanzas y mensajes de Jesús de Nazaret y sus apóstoles. Pero las Biblias que consideramos católicas y las Biblias cristianas y ortodoxas contienen los libros deuterocanónicos, es decir, libros que se tradujeron del hebreo al griego, que se conocen como libros originales, casos de el libro de Esther, de la sabiduría, es decir, los libros deuterocanónicos, que son los que contiene la palabra de Dios en las Biblias católicas, y los que rechazan las Biblias protestantes como libros apócrifos. Los libros de la Biblia fueron escritos inicialmente en hebreo, aunque hay algunas secciones menores que se encuentran en arameo, lenguas semíticas que provienen del mismo sector noroccidental del Oriente Medio.
Los libros deuterocanónicos se escribieron tanto en hebreo, por ejemplo Siráside, Macabeos 1, Baruch y algunos fragmentos de Esther, como en griego Caso de Sabiduría y Macabeos 2, más algunos manuscritos semíticos, entre ellos Judith, Tobías y algunos fragmentos de Daniel. Vinieron traducciones del griego a otro de los idiomas más importantes para Europa, como fue el latín. Y del latín se traduce ya hacia el castellano, que es de las Biblias a las que nos vamos a referir para tratar de llegar hacia las Biblias que hoy tenemos como Biblias católicas para todo el pueblo de Dios. La Vulgata fue la traducción que hizo San Jerónimo del griego y el hebreo al latín. Esta llegó a ser el texto oficial de la Iglesia Católica hasta épocas muy recientes. Se caracteriza la Vulgata latina por su fidelidad manifiesta al texto hebreo y la gran capacidad de comunicación y elegancia del latín. Pero ¿cómo así que en el castellano, en lengua española, por qué la Biblia no es única? ¿Por qué se habla de la Biblia Nácar Colunga, la de Torres Amat, la de Alonso Cheque, la latinoamericana? Pues precisamente porque en el idioma español y en todos los idiomas se trata de adaptar a las costumbres, a los dichos, a los silogismos, a la forma de hablar de las comunidades, de tal manera que se pueda entender este mensaje que viene de épocas tan remotas. Entonces lo que se hace son estudios, adaptaciones, pero no se varía el contenido, que permanece fiel a los originales. De ahí que es una recomendación la que les doy, la que cuando quieran adquirir una Biblia traten de que ésta provenga de un grupo de estudio de reconocida autoridad, grupos de estudio que sean fieles a los originales, que contengan entonces los libros deuterocanónicos y la enseñanza que la Iglesia Católica recomienda a sus fieles.